Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hack to Startup. Hoy tengo el gusto de nuevo de recibir a un invitado muy especial que ya tuvimos en un episodio anterior, Tomás Marema, CEO y cofundador de Encuadrado. Encuadrado es la mejor plataforma para profesionales independientes en Latinoamérica. Hoy vamos a tener un episodio muy especial porque abordaremos un tema que considero que puede ayudar a muchísimas personas y vamos a hablar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y el impacto de trabajar con terapeutas o coaches en nuestra vida personal y profesional. Tomás, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Entusiasmado de entrar a un tema un poco distinto que vengo trabajando hace un tiempo y espero que sea de gran ayuda para más personas. Estoy segurísimo que le va a ayudar a mucha gente y además yo estoy muy entusiasmado por este tema. Antes de empezar y de entrar en materia, yo creo que sería bueno que le recordemos un poquito a la audiencia que no te escuchó antes quién es Tomás y un poquito sobre Encuadrado. Sí, perfecto. Bueno, Encuadrado es una plataforma de pagos y agendamientos para profesionales independientes. Creo que también esta temática me importa bastante por la cantidad de profesionales de la salud con la que trabajamos. Muchos psicólogos, psiquiatras, harto profesional en el espacio de wellness y una salud más integral. Nosotros básicamente hacemos todo lo que es el back office de estos profesionales que están atendiendo a pacientes todo el día, agendamiento online, envío de recordatorios, facturación o boletas y cobranzas. Así que eso es Encuadrado. Yo, bueno, soy el cofundador y CEO. Anteriormente estuve en distintas startups en San Francisco. La más reciente fue Brex, donde estaba en el equipo de growth y de producto. Has dicho algo muy interesante y creo que te has quedado corto en cómo Encuadrado ayuda a todos los profesionales, porque lo más importante que hace Encuadrado, que yo lo veo como espectadora y como ángel investor, es que ayudas a quitar todo, ayudas a que estas personas se enfoquen realmente en lo que tienen que hacer y es ayudar a sus pacientes. Entonces me encanta Sí. todo lo que está haciendo Encuadrado. Vamos a entrar un poquito en materia y voy a leer algo, voy a leer textualmente algo que encontré cuando estaba haciendo las preguntas y ponía Ujú. que la Organización Mundial de la Salud habla como la salud mental es un estado de bienestar en el que un individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y puede hacer una contribución a su comunidad. Y creo que es importante, antes de que empecemos, a hacer una distinción porque este tema suele ser tabú o suele ser mal interpretado por muchas personas, lo cual incluso lleva a que personas que están a lo mejor en situaciones de estrés o tienen situaciones que pueden llevar al borde de una depresión, no quieran pedir ayuda porque temen a ser juzgada. Y creo que es importante hacer este hincapié antes de que empecemos por las preguntas, porque una cosa es la salud mental y otra cosa es ya temas más médicos, psiquiátricos, que es totalmente diferente, que el Sí, uno puede desencadenar en el otro, pero hoy nos vamos a enfocar en salud mental, ¿vale? sí. Entonces, para empezar, yo creo que cuando hablé contigo sobre este tema me encantó que me dijiste, Ana, llevo haciendo un año esto, creo que podría aportar mucho. Entonces quiero que me cuentes un poquito esa experiencia personal en el momento que dijiste, ok, yo necesito empezar a centrarme, a buscar ayuda para mejorar mi salud mental y qué desencadenó ese momento. Sí. Yo creo que todo partió igual antes de Encuadrado en realidad, porque el CEO de Brex, Pedro Franceschi, es alguien que fue sumamente abierto sobre temas de salud mental. Eh, yo creo que después del primer año que yo estuve ahí, donde tuvimos grandes lanzamientos, Brex venía creciendo a tasas nunca antes visto y me imagino que eso genera una presión bastante grande en obviamente el equipo y los founders. Y él empezó a dar el ejemplo desde de antes, como que fue la primera persona que en verdad hablaba de esto públicamente dentro de la organización y lo impulsó bastante y también me hizo a mí empezar a considerarlo desde un principio. Entonces yo vengo trabajando con un business coach
desde YC, o sea, directamente. Fue la primera cosa que hice. Creo que en muchos libros, el más notable, The Great CEO Within, sale eso, como que ningún inversionista te va a reclamar un gasto en un business coach, como que yo creo que es hasta recomendado, y me lo puedes decir tú también como inversionista Ángel, que es un buen uso de recursos. De hecho, yo empecé a pagarle directamente desde mi bolsillo, no con el dinero encuadrado, hasta que en verdad empecé a ver los resultados tangibles que tenía. Y de ahí me fui moviendo al mundo de lo que es la psicología y la terapia. Creo que el primer año de Encuadrados fue sumamente intenso, mucho estrés, dejé de lado muchos hábitos saludables que tengo en mi vida, como por ejemplo hacer deporte. Nosotros trabajamos de manera asíncrona y había gente en muchas zonas de horario distintas y yo me estaba llevando al extremo de ajustarme a los horarios de ellos y levantarme temprano y saltar a hacer deporte y meditar y todos estos hábitos que venía armando desde hace mucho tiempo. Y entré en el ciclo de trabajar y trabajaba desde las 7 de la mañana, me levantaba, agarraba el computador y terminaba el día, no sé, 9, 10 de la noche con el computador. Entonces, y eso fue por mucho tiempo. Y eso fue algo que fue problemático, que no me di cuenta de eso hasta muy tarde. De hecho, ya era tarde cuando sentía los síntomas de burnout, estaba sumamente estresado, me irritaba muy fácil. Y ahí con mi coach tomamos la decisión de que tenía que ponerme una meta fuera de encuadrado y me inscribí en un Ironman y me puse, fue como, yo soy bien extremo en esas cosas, fue como es todo o nada, blanco o negro, entonces fue como ya, yo puedo hacer estas dos cosas. Y eso me armó una disciplina enorme, o sea, no podía fallar un entrenamiento, tenía que salir a andar en la bicicleta 2 horas en la mañana, por ende a las 6 tenía que estar de pie para poder estar a las 8 tomando desayuno y listo para empezar mi día de trabajo. Y también me puso esa presión de delimitar muy bien las cosas, de que hay horas que son para mí, para las metas que yo tengo personalmente, y otras que son solamente dedicadas al trabajo. Entonces como que tuve que aprender a priorizar muy bien por esos lados. Fue sumamente difícil, no, no recomendaría llegar a inscribirse a un Ironman. Y yo igual venía con el entrenamiento, había hecho triatlón olímpica antes, distancias más cortas y como que en verdad me puse esta meta para enderezarme en el camino. Yo creo que yo soy alguien que va a los extremos para encontrar el punto medio y fue una época bien enriquecedora, pero también súper difícil, que llevó también a como un poco más de burnout y cansancio físico y estrés y estar haciendo múltiples cosas. También tengo una vida social. En esos momentos eh, tenía novia, o sea, habían hartas cosas que también, para las cuales también tenía que hacer tiempo. Tiempo, Eh, ajá. claro, y se notaban ciertas debilidades, como mi Ujú. presencia emocional en los momentos en los que estaba con amigos, con gente querida, con familia. No me sentía como yo mismo. Y de nuevo, como que todo lo que me estaba pasando en el trabajo se estaba llevando a la vida personal. Y ahí fue cuando, ya después de un caso extremo, donde como que tuve que parar todo y hubo como un accidente de por medio en donde ya fue como, acá hay demasiado burnout y no puedo ir de pasar de esta situación que me pasó a nivel personal a integrarlo, a directamente entrenar en la mañana, a seguir trabajando. Entonces ahí fue cuando ya recurrí a terapia con una psicóloga. Y empecé este proceso de ir conociéndome nomás. Y durante esos primeros meses que estuve con ella, me di cuenta de, no es una enfermedad, no sabría cómo decirlo, pero de una forma de ser en que como yo proceso las emociones, se me hace sumamente difícil explicar qué estoy sintiendo en esos momentos. Y lo que yo hago es compartimentalizar todo y de a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo y es como una olla de presión que al final llega el momento en que exploto y me rindo con eso o me enojo con alguien Total. o eso. Así que es un trabajo como bien eh, acotado en cómo puedo reconocer en ese momento exacto cuáles son las sensaciones
emocionales o incluso físicas que empiezo a sentir en mi cuerpo para poder decir las cosas antes y explicar cómo esto no cumple con las expectativas o estoy sintiendo esto, así que necesito el espacio, necesito no responder de forma inmediata, como que hay tanta Ujú. presión que uno tiene de como siempre tener la respuesta, siempre tener eso y, y que en verdad es algo que uno percibe nomás. Yo creo que el mayor aprendizaje que he visto de esto es que todos de cierta manera pasan por esto, o sea, Todos. están en un lugar que es nuevo para ellos, o sea, claro, pueden haber Ujú. founders que han tenido empresas anteriores y han conocido lo que es ir de 0 a 30 personas en el equipo y tener toda esa presión y saber manejarla, pero después van a tener que ir de 30 a 100. Total. Y ahí va a ser un hoyo negro en que sale mucho el síndrome del impostor, empieza a dudar de Ujú. ti y eso te empieza a pesar en el performance y el desempeño que uno tiene como líder de una organización y en tu vida personal, que creo que es lo importante a discutir Ujú. abiertamente con alguien de confianza que te pueda escuchar nomás y dar orientación en cómo ir mejorándolo o cómo tratar de reaccionar en esos momentos. Tomás, mil gracias primero por abrirte y por contarnos paso a paso cómo pasó, porque creo que mucha gente que nos está escuchando hoy, aunque estén fundando una empresa o no, yo me he identificado totalmente con lo Sí. que has dicho. Y creo que he tomado unas notas porque creo que me gustaría recalcar cosas que son importantes. Y uno, la influencia que tiene de que otras personas y otros líderes hablen de este tema. Y por eso para mí hoy, la entrevista de hoy es súper importante, porque creo que necesitamos más personas como tú y sobre todo incluso el género masculino que hablen de este tema. Porque es algo importante que muchas veces, lastimosamente, nos esperamos a que toquemos fondo para buscar ayuda. Pero si intentamos empezar a buscar la ayuda antes de tocar fondo, de vernos que ya estamos burnout, que ya estamos, que enseguida en cuanto nos dicen algo ya saltamos a la primera, estamos enfadados, si empezamos a trabajar y a conocernos, porque has dicho algo muy importante, realmente es una búsqueda de volverte a conocer a ti mismo, de saber procesar las emociones. Ujú. Yo personalmente, o sea, lo que has dicho del business coach, no lo podría recomendar más. Yo no estoy haciendo una empresa, pero he tenido professional coach. Llevo 2 años haciendo un trabajo a nivel personal, de crecimiento personal, y es tan importante porque el cuerpo es lo más sabio del mundo y el cuerpo empieza a decirte, oye, algo no funciona, algo no funciona, algo no va bien, tienes que empezar a prestarle más atención a esto. Y aunque tienes millones de cosas que hacer, si no eres capaz de procesar, de hablar, de ver las cosas que pasan en el momento, como tú has dicho, se acumula y enseguida esto es una olla que explota y no va a ninguna parte. Entonces, mil gracias por compartir y creo que la siguiente parte donde quiero enfocarme es, igual que todos cuando tenemos un problema a nivel físico, buscamos un profesional, invertimos en algo porque lo necesitamos, creo que invertir en nuestra salud mental y crecimiento personal debería ser una prioridad. Sí. Y me gustaría un poco que, como hablamos antes, hay un estigma en Ujú. muchas culturas, en muchas industrias, porque si ya buscas ayuda o dices que estás enfocándote en ti mismo, ya empiezan a estigmatizarlo con otras cosas. ¿Qué consejos les darías a estas personas que están luchando en silencio en un burnout, un estrés y que sienten miedo a buscar ese apoyo? El mejor consejo que yo recibí antes de empezar Y Combinator fue di la verdad, lo bueno, lo Ujú, malo. Al final ellos ujú, están ahí para destrabarte. No te van a decir el camino, te van a destrabar. Si ujú, algo no está funcionando, dilo, al tiro. ujú, Y creo que eso también aplica para uno como persona. Yo pienso mucho como un product manager ujú. y como que uno igual de cierta manera se tiene que productizar y empezar a entender los problemas que se van generando, los cuellos de botella que uno puede ir teniendo y empezar a arreglarlos y eso solamente se puede hacer si uno es capaz de internalizarlo, de cómo hay algo que está
no está bien. Y debería preguntarlo. Y yo creo que uno puede empezar a hacer las preguntas, no tiene por qué ir directamente a un psicólogo o a un coach o cosas por el estilo. Uno puede ir a un podcast Ujú, que hablen un poco de salud, de temas mentales. Eh, Uno que ha sido bastante, que recuerdo bastante y ujú, de hecho lo reenvío mucho, es un episodio de Simon Sinek, ujú, que es el del Círculo Dorado, ujú. donde él habla de salud mental con Stephen Bartlett en Ah, lo Diary of a amo. CEO. Ujú, ujú, Es un muy buen capítulo y aparte le ponen otra definición. Creo que si uno toma los conceptos en inglés, ahí es donde creo que tiene el estigma negativo, que él lo trata como mental fitness, no ujú, mental ujú, health. ujú, eh, Porque al final es un músculo que uno tiene que ir ujú, trabajando. Algo ujú, que dijiste anteriormente es como, claro, yo aprendí a conocerme, pero también tengo que saber que yo voy a cambiar todos los días y tengo que ujú, hacer ese ejercicio como constantemente. O sea, si uno quiere crecer como líder, no va a ser el mismo que fue ayer y tiene que estar dispuesto a como ir perdiendo todo el progreso de manera diaria para llegar al siguiente escalón. O sea, uno tiene que ir leveleando y tiene que tomar en cuenta de que el, el único constante que hay en este mundo es el cambio y uno va a ir cambiando y tiene que ujú, tener las herramientas disponibles para ir enfrentando ese cambio porque ese cambio es lo que yo creo que nos da miedo. Nosotros nos amarramos mucho a identidades que tenemos del total. pasado, de cómo tenemos que ser, pero la posición en la cual uno está como founder, como head de marketing, ejecutivo en una startup, es un cambio constante. Las cosas Ujú, van a cambiar muy rápido, las cosas están cambiando cada día más rápido. Por lo tanto, tiene que tener estas instancias de ir midiendo el pulso de cómo van las cosas y cómo puedo ponerme en la mejor posición para seguir progresando. Eh, Así que sí, yo creo que lo primero es empezar a educarse un poco y puede irse por los extremos de lo macro, de ver cómo otros líderes también están saliendo públicamente a hablar de esto. O sea, yo creo que uno ve a Simon Sinek y dice como el TED Talk ya. con más views del mundo. Ujú. Tiene que tener todo bien. Y no es así. Sí. Y él lo dice como de manera muy abierta. O sea, hoy día Ujú, yo no estoy bien. En ese capítulo eso me quedó marcadísimo. ujú, Y está bien decir que no estás bien. ujú. Totalmente. Ay, no, me encanta. Además, has hablado de un podcast que ha sido mi inspiración para volver a sacar Hack to Startup, pero con otra temática, porque quiero hablar de otros temas que no solamente sean fundraising, no Sí, solamente crecimiento, sino que temas que a todo el mundo le puede ayudar y no solamente a aquellos que están intentando empezar una empresa, sino los que incluso trabajan en una. Y hablas de algo, creo que para mí muy importante y es ese aprender a cambiar esa mentalidad de un cambio constante. Y es algo que para mí también ha sido muy, muy positivo porque empezar a ver que incluso a mi equipo le digo, van a haber días que las cosas no vas como tú las sí, planeabas. Y tener esa capacidad de decir, ah, bueno, ahora me llegó algo última hora y tengo que sacarlo rapidísimo, sí. ya está, aparcas las cosas que tenías y con esa capacidad abierta de poder el cambio, de cuando las cosas que llegan de la forma que no quieres, cómo reaccionas ante ello. Y mi coach habla mucho de, hablaste del músculo de la mente, mi coach habla de que las rutinas nos enseñan a extender ese músculo, a prepararnos para que cuando llegue algo muy, muy importante, muy difícil, situaciones a veces que no sabemos cómo abordarlos, podamos hacer frente a esas situaciones. Entonces, me gusta mucho el consejo que has dado y creo que me dijiste que empezaste realmente a ver a tu, a hacer el trabajo con tu psicóloga cuando ya dijiste, no, algo tiene que cambiar. Cuéntame un poquito el impacto a nivel personal y qué impacto ha tenido incluso en tus rutinas o en comportamientos a nivel personal y a nivel de la empresa. Si uno como líder no tiene salud, creo que no tiene empresa. Total. O sea, al final es así de simple. Por lo Uh -huh. tanto, y están las reglas de YC. Creo que ahí hay un sheet que te puedo compartir después, que es como Perfecto.
cuídate a ti mismo, haz deporte, como que lo recomiendan, Ujú, es parte de. Entonces, claro, si en verdad si uno no tiene salud, no tiene vida, no tiene profesión, no tiene nada y vale la pena priorizarlo 100%. Yo cuando lo detecté, o sea, yo el año pasado, a fines del año pasado, ujú, sufrí un par de cosas personales, ni ujú, siquiera ligadas ujú, con Encuadrado, el mundo startup, ni nada, donde fallecieron amigos y fueron como consecutivos y ujú, nunca, como que nunca paré a procesarlo y a integrarlo de manera correcta y lo único que quería era ujú, trabajar y empezar a distraerme y eso me fue comiendo de a poco ujú, hasta que llegué al punto en que le confesé a un par de personas como que creo que tengo una depresión, ujú, que fue algo duro porque para mí yo como lo miraba es que siempre alguien que estaba deprimido tenía algo roto, o sea, algo ujú, no estaba mal. Y yo lo veía como una excusa a no poder levantarse en la mañana, a no hacer las ujú, cosas, y entra esa mentalidad como que yo creo que es sumamente machista de como hay que hacer algo todo el rato y uno ujú, no se puede quebrar y uno no puede pasar. Pero yo creo que sí va a llegar el punto en que sí te quebras, onda, y ujú, puede ser que te pongas a llorar frente al equipo porque pasó algo y como que te recordó a tu amigo, pasó. A mí no me pasó, pero sí me estaba pasando en la vida personal en donde ya colapsaba y no podía ujú, ni hablar de la cantidad de emociones que estaba sintiendo y que no era capaz de procesar. Entonces simplemente como que se lo conté a personas como de mucha confianza y ahí fue cuando ya recomendaron como, por favor, onda, por tu bien, anda a hablar con un psicólogo. Y de hecho, mi total, coach me empujó bastante porque también se cruzó la línea en que yo estaba yendo a ella para terapia. Como que ya, creo que tuve meses en donde no hablábamos nada del negocio y solamente hablábamos de mi a nivel malestar personal. en ese momento Ujú, personal y cómo eso me afectaba hasta que llegó el punto y me dijo como yo ya no estoy capacitada en esto, no te puedo ujú, ayudar. Si tú no tienes un psicólogo la próxima semana, yo no voy a llegar al llamado. Y como que me puso esa presión de empujarme, ya si 4 o 5 personas me lo están diciendo, está correcto. Hay que escuchar y también dejar el ego de lado y decir como ya ujú, algo existe dentro de eso. Y los primeros meses fueron súper difíciles porque en verdad estábamos volviendo a abrir todo. O sea, to- desempaquetar todas las cosas que habían pasado, todas las emociones. eh, Como que tuve múltiples sesiones en donde como que me caían lágrimas nomás y no sabía por qué. procesando. Y sí, y claro, era simplemente empezar a procesarlo y después tenía que entrar a un Zoom con el equipo y como que creo que tuve un par de instancias donde dije, no, mi cámara no funciona y Ujú, no podía, pero había que dar cara y ponerse esa máscara ujú, y, y claro, eso también me pesaba, entonces como que ahí fui haciendo ajustes para que, no sé, tuviera tiempos más dedicados a eso, como que empujarlos más en la tarde o más en la mañana, donde también podía salir a caminar después y como hacer el cambio de switch y darle la importancia que merece, porque en verdad total. si uno va de como ya tengo terapia a las 2 de la tarde, recién almorcé o recién tuve una reunión de equipo y después voy a ir a otra, creo que uno no le está dando el peso que merece. Y también lo que más me complicó del proceso terapéutico es que lo estaba haciendo por Zoom y yo en verdad necesitaba un cambio de contexto porque igual seguía en la misma pantalla, la misma sala, la misma esto y me iba de una sesión intensa a terapia, a otra sesión intensa y terapia también era intenso, Claro, pero sí necesitaba un cambio de aire y ahora voy a alguien como presencialmente los lunes en la mañana cambias y de creo que eso también ayudó. ambiente, Sí, ves otro lugar, sales de tu casa, es diferente, te abres también más a contar las sí, emociones que muchas veces no cuentas por cámara. tal cual. Y ahí yo creo que la más importante es como que también te pueden evaluar físicamente, como que te pueden seguir haciendo las preguntas o no. Yo llegué a esas instancias varias veces con esta terapeuta online que en mi cuerpo sentía que no estaba diciendo el 100% de lo que tenía que decir Claro. La y como que, importancia del lenguaje de nuestro cuerpo, porque muchas veces sí, estamos contestando, pero por dentro es como, no me preguntes más. sí, exacto.
tuve momentos en que como que me preguntaba de más porque yo reflejaba otra cosa, no veía desde mi pecho hacia abajo y veía que yo estaba con los brazos cruzados y no quería como abrirme más y Ujú. me preguntaba y ahí explotaba y era como, oh, no quiero llegar a este punto. Y se hacía mucho más intenso, pero ahí también depende obviamente de limitaciones de horario y todas esas cosas. Yo creo que ambas son sumamente efectivas y tenerlas es mejor que no y ojalá que se puedan tomar las medidas mucho más rápidas que yo. O sea, Total. si yo pudiera hacer una cosa distinta, hubiera sido ir antes. Antes, Sí. mira, hay algo que para mí ha sido muy, y has dicho algo que yo hago terapia, literalmente, yo hago terapia grupal, Ujú, somos más de 150 mujeres, hacemos ujú, una vez al mes, pero 3 días intenso por Zoom, pero cada 3 meses es en persona. ujú, Y hay algo que dijiste que mi coach lo dice mucho, ella habla mucho, es darte el tiempo de cuando trabajas en esto, darte el tiempo también de procesar después. No sí, puedes ir a una terapia como esta, donde estás procesando muchas cosas, cosas que han pasado a nivel familiar, cosas que te afectan, incluso a veces procesar cosas que vienen del pasado y que nunca le diste la importancia y a raíz de una situación hay un gatillo emocional porque nos puede pasar que algo nos recuerda a una experiencia del pasado e inmediatamente empieza esa ansiedad que no la podemos controlar. Entonces ella dice darse el tiempo y el espacio cuando estás trabajando a nivel personal, darte ujú, ese espacio, porque a veces nos volvemos como muy monótonos y yo te entiendo, yo también estaba muchas veces cuando empecé mi terapia, yo, bueno, de esta hora a esta hora terapia y después esto y después esto y después esto, y era como simplemente un check, o sea, sí, check, he hecho terapia, pero realmente no estaba dando el tiempo al proceso. Y me ha gustado mucho que hayas dicho eso de ese proceso que hay que darle tiempo a procesar y gracias, mil gracias por compartir una vez más. No me voy a cansar de darte las gracias de compartir y de abrir que estuviste al punto de una depresión y yo lo he estado también y creo ujú, que necesitamos normalizar más el decirlo que el guardárnoslo porque muchas veces cuánta gente nos puede estar escuchando hoy y puede decir, oh, yo me identifico y tengo esto y dar el paso a buscar ayuda. Entonces, para mí es más importante normalizarlo que guardárnoslo porque al decirlo le podemos ayudar a otros. Y, y quiero entrar en una parte que has dicho sobre rutinas y me ujú. imagino que todo este proceso ha cambiado tus rutinas, tus comportamientos. Háblanos un poquito de esa rutina que habías dejado de lado y ahora vuelves. ¿Qué rutinas tienes y qué rutina incluso podrías recomendar para que la gente mantenga como ese estado físico y mental? Sí, mira, lo primero es como ábranse el espacio en el calendario para tenerlo. Eh, es, es muy similar a entrenar, a ir al Ujú, gimnasio, en ujú, donde el check no es solamente ir al gimnasio, es también cuánto estás durmiendo, qué estás comiendo y cuánto estás descansando entre tus días y sesiones. Creo que eso es sumamente valioso a considerar al momento de elegir ir por este camino de en verdad encontrar un horario que se ajuste y que te dé los espacios para procesar todo lo que está pasando y saliendo. Y también para prepararlo. ujú. Hay muchas veces en que yo tomo apuntes y hago nota de las cosas que quiero discutir. Como que lo tomo tan serio como si fuera una reunión donde hay una agenda y estos son los objetivos de la sesión. Ujú. Así que primero prioricen. Creo que eso es como una parte importante de mi rutina, por lo menos hoy día. Y la siguiente es que igual el mental fitness es algo que toma mucho tiempo, que vamos a retroceder. eh, Así que también tengan eso como súper presente en que van a haber días buenos, van a haber días malos, días que creemos que no están resultando las cosas. Por ejemplo, el objetivo que yo le tengo propuesto hoy día con mi psicóloga es, yo quiero suavizar mi curva emocional, como que no quiero estar Ujú. acá arriba y acá abajo. Ojalá Tenemos. los picos de arriba sean más altos y poder Ujú. disfrutar más y ser feliz y todo eso, pero que
los puntos bajos también los puede ir suavizando un poco y que no sea tan brusco emocionalmente, porque eso sí tiene un efecto en el resto de las personas que no tienen por qué entender. O sea, para mí el Ujú. año pasado la gente me veía que veníamos creciendo en periódicos, en esto, que entrenaba para un Ironman, y todos me decían como, quiero Pero tener estás tu bien. vida, quiero tener tu Bien. vida. Así, mucha gente me decía como, quiero tener tu vida, no lo puedo creer, como que se está dando Ajá. todo. Y yo por dentro decía como, ojalá supieras la verdad de mi vida en estos momentos. Ujú, ujú. Eh, Así que sí, también tener en cuenta eso, como esas rutinas que uno se puede ir armando, de hablarse a sí mismo, esa también es importante, de dejar de lado un poco lo que es ruido. Siempre hay ruido en el mundo de las startups. Eh, y también cómo hacer el audit interno de cómo estoy yo emocionalmente hoy día. Del 1 al 5, carita feliz, carita triste, cómo se pueden ir haciendo distintas cosas. Eh, Algo que hago bastante es escribir. Tengo un diario acá de papel y escribo. Y nunca los leo. O sea, no importa lo que escriba, pero me ayuda a sacar las cosas. Trato de cerrar mis días también con una reflexión de qué quedó pendiente. No voy a terminar todo en el día. Total. Así de Ujú, simple. ¿Qué pude haber ujú. hecho mejor hoy día para ser mejor mañana? Así que simplemente armarse esos espacios de reflexión, sea cuales sean, para las distintas personas, probar distintos métodos, tener apertura a que escriban. Las primeras veces van a ser súper difícil. Escribir es difícil, pero escriban una Ujú, plana. Eh, Trato de meditar lo que más puedo. Yo en ujú. su momento, en particular en la pandemia, tuve un streak de 365 días consecutivos, que fue lo que más había Wow. hecho. Pero también se me cayó eso. O sea, empezó en cuadrado y, y un quote que me gusta bastante es como que si no tienes 15 minutos para meditar, entonces necesitas una hora. Sí. Eh, Así que sí, armarse esas instancias de silencio acá también, como que aprender a meditar es un hoyo negro. No hay una forma correcta de hacerlo o no hacerlo, hay distintos métodos, etcétera. Entonces partan por lo macro. ¿Qué ejercicio? Solamente con la respiración. ¿Puedo respirar 6 veces hoy día en la mañana? Hacerlo 6 veces y que esa sea tu primera meditación y que vaya Ujú, progresando a medida que lo vaya entendiendo. Y yo creo que la última que a mí me ayuda muchísimo es estar activo. Si no puedo ir al gimnasio y entrenar, no sé, una hora, por lo menos salir a caminar. Una gran sorpresa que me llevé el año pasado cuando me estaba haciendo un montón de análisis también médicos para entender qué más había, me ujú. di cuenta de un montón de deficiencias, de, por ejemplo, vitamina D. Vitaminas. Oh, wow, sí. Sí, Esa, y esa fue es, como, esa es la gran deficiencia a nivel sí, mundial que muchos no sabemos. y que está muy correlacionada con temas de salud mental. Ujú. Entonces, como que, claro, como que para mí no es realista como pasar más tiempo afuera, pero sí soy más consciente cuando sí tengo los espacios. Los fines de semana trato de estar más afuera, estar más al sol, pero también hay formas de complementarlo, suplementos. Como que en verdad es importante hacerse los exámenes de sangre Sí. básicos, por el chequeo de una vez al año, háganlo y van a ver que hay cosas que quizás no están en los niveles que deberían estar, que te van a ayudar a complementarlo. Entonces como que si no puedo ir al gimnasio, hoy día cambié mi formato de entrenar, antes entrenaba solo y también empecé a hacer la inversión de pagar un poco más y ir a clases grupales, donde estoy con gente, donde hay alguien que nos entrena y nos dice hagan esto otro, se arma competencia, uno Ujú. puede hablar con la gente que está al lado, está conectando de otra manera con personas, creo que eso también es sumamente importante. Yo siempre he sido sumamente Conectar. solitario, sí, siempre he Conectar, sido se nos solitario. olvidó conectar, perdona Sí, porque hay algo que mi coach habla mucho y es social engagement. Lastimosamente desde la pandemia se nos olvidó conectar y como humanos sí, necesitamos estar conectando con la gente. así es, así Oye, es. voy a retomar porque se me ha encantado, los he escrito todos y me gusta hacer como este summary porque es súper importante y muchos de ellos los hago, otros me los he tomado ahí como para hacerlo, pero hay algo que me gusta mucho y mi coach que se llama Ana también lo dice y es que uno tiene que volverse como un científico de tu cuerpo y de tu mente y aprender. Entonces has hablado de dormir, la importancia de dormir
y yo estoy en el momento este que me voy a comprar algo para realmente estar viendo cuánto voy a mi sueño REM y todo eso, porque creo que es súper importante y a raíz de ahí empiezan muchas cosas. Si no descansamos bien, a partir de ahí se desencadenan muchas cosas. Hay uno que me apunté también de hablarte a ti mismo, el conocer y hacer un chequeo interno de cómo estás, el deporte, o sea, estar activo. Yo también hago el tema de escribir y nosotros lo llamamos como vomit journal, o sea, como Ujú. un diario para vomitar esas emociones malas que tienes, que no las tienes que ir a contárselas o si yo algo que tú dijiste no me gustó, no voy a ir a decírtelo a ti, sino que lo escribo, porque muchas veces la mayoría de las cosas que nos molestan muchas veces tienen que ver con cosas internas que están en nosotros, más no con lo que nos dice la persona. Entonces, eso lo hago mucho porque me ayuda a irme a dormir tranquila. Entonces, ahí Ujú. totalmente meditar o simplemente parar tu mente. O Ujú. sea, la importancia de parar la mente y como has dicho tú, a veces es simplemente eso, respiración y Ujú. empezar poco a poco. Social engagement también lo he puesto aquí. No sé si se me escapa alguna. No. Creo que las he puesto casi todas, pero bueno, si nos escapa alguna, luego las ponemos en la descripción del podcast. Claro. Yo creo que para continuar, has dicho algo de meditar y creo que en esto hay muchas herramientas y muchos Ujú. recursos. Entonces quiero que nos cuentes un poco, y me gusta el término también de salud, has dicho fitness, ay, se Mental me ha ido, fitness. mental fitness, que en español sería muy raro, pero bueno, vamos a seguirle un poco como la salud mental o salud de deporte de salud, que es al fin y al cabo cuidar nuestra mente. Y me gustaría que nos contaras un poquito qué recomendarías, qué herramientas has encontrado tú que han sido interesantes, libros, aplicaciones, ejercicios. A la mayoría, en español sí es posible, porque creo que en Sí. español sí que es verdad que faltan muchos de recursos, pero también hay muchos ahí. Entonces, ¿qué nos recomendarías? Hay hartas aplicaciones para empezar tu proceso como de meditación. Está Ujú, Calm, que es de las más típicas. A mí me gusta Waking Up de Sam Harris. Creo que es ok. una buena aplicación porque es mucho más enfocada en como la teoría de la meditación y Ujú, desmistificarla un poco más, porque yo creo que ahí es donde nos quedamos pegados, en que solo hay formas de meditar, pero en verdad todos meditan distinto y uno tiene que entender que todos somos distintos. Entonces, en verdad, lo que haga Tim Ferriss no es para ti. O sea, él tiene su rutina y de hecho ahora está hablando públicamente de cómo la ha ido cambiando. O sea, ya no es alguien que es optimizo todos mis tiempos, mi cuerpo, mi esto. No, como que ahora quiero estar. Llegué al punto en que quiero estar en mi vida, quiero estar tranquilo. Él tampoco lo tiene resuelto. Hace un trabajo profundísimo de terapia y va a los extremos por ese lado. Eh, entonces yo, primer paso yo iría a probar. Prueben las distintas, todas las aplicaciones tienen como 7 días de prueba y uno va a llegar al punto en que va a haber distintas metodologías en cada una y va a poder evaluar cuál es la que le queda mejor. Siguiente, yo creo que hay herramientas como de solamente escribir, que uno puede partir escribiendo, así partí yo, escribiendo 3 cosas por las cuales yo doy gracias hoy día Ah, y escribirlo. Y por completo, doy gracias por esto y lo importante es el por qué. Ahí es donde yo empecé a hacer como el trabajo de como por qué doy gracias por tener agua limpia. ujú, Porque ayuda a mi cuerpo a regenerar células y a estar más saludable y estar más ujú, encima de las cosas que tengo que hacer hoy día. O doy gracias por mi cuerpo que me ayuda a ir al gimnasio, a moverme, a estar en un lugar óptimo de funcionamiento. Entonces, y pueden ser súper ambiguas. Uno puede ujú, partir por simplemente por tener un techo, por esto, por lo otro. Y de ahí van las cosas más específicas. Entonces, como que primeros pasos, encontrar formas de empezar a traer más de esto a tu vida y ver el lado un poco más optimista de las cosas. Siempre van a haber problemas. Siempre va a haber un lanzamiento que pudo haber sido mejor, que pudo haber cambiado, pero míralo desde el otro lado. Esto es bueno porque avanzamos y ahora podemos desbloquearlo y tenemos esta información para hacer esto. Eh, Así que sí, yo partiría por ahí viendo algunas de las aplicaciones de meditación que tienen cursos teóricos
como que me Ujú. interesaría en la parte como teórica también para entender más de qué es versus la percepción que uno tiene de lo que es, porque también uno se empieza a juzgar en como, porque para Ana es esto, para mí también tiene que ser esto, pero no, Sí. no es, onda, es simplemente, no hay que callar la mente, es simplemente tener la conciencia del pensamiento, de esto, como que está bien lo que estás haciendo, no te pongas la presión adicional de que tiene que ser de cierta manera porque alguien te lo recomendó. Ujú. Y no, incluso yo agregaría no identificarse con Ujú. tus pensamientos, porque tú no vas a callar la mente lo que piensas, pero en el momento que te empiezas a identificar con esos pensamientos es cuando muchas veces empiezan ciertos problemas a nivel personal. Entonces, y agregaría antes de irnos a la siguiente pregunta, me ha gustado mucho la parte de agradecimiento. A mí me ha ayudado a nivel personal afirmaciones también Ujú. y Headspace, bueno, yo soy amante de Headspace, me ha gustado mucho, se me ha hecho muy fácil para el tema de Sí. meditar, pero me gusta mucho la de Waking Up, no la he probado, o sea, me ha llamado la atención, voy a mirar qué tal es. Bueno, estamos un poquito por detrás del tiempo, pero quiero hacerte unas preguntas también porque creo que, imagino que todo este trabajo ha tenido un impacto, no solo a nivel personal, como me estabas diciendo, pero a nivel encuadrado. Y quiero que Sí. me cuentes un poquito qué ha cambiado, qué ha mejorado a nivel empresa y ese impacto incluso para decisiones, para trabajar en equipo. Cuéntame un poquito el impacto en Encuadrado. Yo creo que también ha abierto puertas. Por Ujú. ejemplo, nosotros en Encuadrado un beneficio que le damos a todo el equipo es cierto cupo en su tarjeta corporativa para que se agenden con alguien en Encuadrado. Y no tiene que ser solamente ir a terapia, puede ser ir al quiropráctico. Hay varios de esos, al kinesiólogo, onda, vayan a evaluarse el cuerpo físico y vean cómo que te ajusten la columna o las caderas, también libera emociones. Así que yo creo que por ese lado hemos visto que gente también ha estado dispuesta a probar cosas nuevas. Yo he sido bien explícito también y bien abierto en yo estoy en estos procesos y estoy haciendo todo para mejorar, así que como que voy a pedir la misma honestidad de vuelta. Si notan algo, si reacciono de alguna manera, no tengan miedo a decírmelo porque necesito ese feedback constante para poder mejorarlo, incorporarlo a mi día a día, al cómo trabajo, cómo interactúo. Que también he notado que con el tiempo le ha dado el espacio a más personas del equipo a expresar lo mismo. Muchas Wow. personas están trabajando por primera vez, su primer trabajo saliendo de la universidad es encuadrado. Y eso trae un montón de estrés. Yo me acuerdo de mi primer trabajo también y es, no tengo idea de lo que estoy haciendo, no sé qué está pasando, me van a despedir, va a pasar esto, pero que gente me lo pueda traer y me cuenten un poco qué están sintiendo, también me da el espacio para hacer un poco más de coaching. Por ejemplo, los uno a uno con los squads que yo lidero, no me Ujú, importa lo táctico porque ujú. tenemos los sistemas para llegar y ver cómo, en qué estamos trabajando y cuál es el estado. Me importa la persona. Y creo que eso es algo que se ha ido como percibiendo bien y creo que ya hemos llegado al punto de confianza en donde gente me está agregando a los templates que ocupamos para nuestros uno a uno Ujú. el estado emocional, como cuántas Wow. estrellitas tengo hoy día y gente también me pone una estrella, dos estrellas y yo puedo entenderlo también. Así que creo que siendo el ejemplo con la vulnerabilidad de como yo tampoco lo sé todo y no lo tengo todo resuelto, ayuda al resto a hacer lo mismo y al final eso es lo que desbloquea las cosas para adelante. Eh, soy sumamente transparente en las cosas que no van bien y qué es lo que me puede estar afectando. De hecho, y también trato de hacerlo con nuestro inversionista. No sé, en los veintitantos meses que llevamos con Capital, he fallado en dos investor updates que en verdad no tenían nada malo que decir y por eso no me siento mal por no haberlos mandado, pero sí me pongo la presión de que ojalá el primero del mes esté los números empaquetados y todo, y eso es algo que he ido mejorando porque mientras más rápido puedo mostrar las cosas que no están funcionando, más rápido me van a llegar respuestas para poder ayudarlo. Y creo que eso es algo que es sumamente valioso porque genera eso también en el equipo, de mostrar como en qué objetivos vamos mal y cómo los podemos resolver ahora. No esperemos 2 semanas más a que termine el trimestre y no lleguemos al objetivo. Y
por último nos sacamos la presión. Y acá el ejemplo perfecto, el último update conté un problema que estábamos teniendo en adquisición y tú me enviaste una respuesta al día de como no te presiones tanto por hacer estas cosas bien, como que descarta esta y esta. Y es como, ah, ya, ok, tengo Sí. menos lugares donde tener que ir a estirarme como un chicle y tratar de hacer las cosas mal y puedo enfocarme en hacer las pruebas bien y sacarme esa presión de que tiene que ser todo o nada. Pueden ser avenidas, pueden ser los primeros pasos hacia algo y ahí decir como ya, voy a cortar por lo sano acá, no funcionó, al siguiente, vamos al que sí funciona. Yo, no es porque estemos hablando, pero eres de las personas que tenemos, que hemos invertido, hemos ayudado y de alguna forma, para mí los top. Siempre estás al día mandando updates, siempre estás dispuesto a escuchar y eso lo noto en la parte que has dicho de transparencia. Pero primero te voy a felicitar porque lo Gracias. que me acabas de decir, que el impacto que ha tenido este trabajo en tu equipo, o sea, felicitaciones, porque creo que abrir las puertas para que otros puedan hacer este proceso, puedan empezar a mirarse un poco más dentro de ellos físicamente y qué puede mejorar, o sea, como dicen en inglés, kudos. O sea, literalmente lo amo porque creo que muchas más empresas, me da igual donde estén, en Latinoamérica, en África, en donde sea, deberían preocuparse por eso y deberían tener esta actitud a nivel empresarial abierta de que todos los días no podemos estar bien. Y Ujú. yo como, como alguien que tengo equipo a mi cargo, sé que a veces uno intenta mostrarse feliz, intenta mostrar su mejor cara, pero a nivel energía es desgastante y no siempre estás bien. Y además dicho algo que me ha hecho, me he reído cuando has empezado a hablar porque dijiste de lo del quiropráctico. Digo, justo voy al quiropráctico después de que hablamos tú y yo. Entonces creo que es importante. Y hay algo que a mí hay una frase que me encanta de Brené Brown que dice que, más o menos en español, que ser vulnerable realmente es un acto de coraje. Porque en cuanto realmente hablamos de frente, de cómo nos encontramos, cómo estamos, incluso le damos el permiso a la otra persona de ser también transparente y honestos. Entonces, en ese aspecto te felicito porque creo que todo el que trabaja en Encuadrado está trabajando en una empresa, creo que va a ayudarte incluso a crecer de una forma más saludable en el sentido de que toda la gente que esté trabajando contigo sabe que puede hablar de estos temas. Entonces, vamos a terminar rápidamente con una última pregunta antes de cerrar. ¿Te puedo Eh, hacer una acotación antes? Porque es claro, algo que sí claro que estoy sí. trabajando. Algo en lo que yo soy sumamente exigente en mí es como no soy bueno para aceptar el reconocimiento de que las cosas van bien o las valorizaciones que se me hacen, así que voy a tomar el espacio de decirte gracias por el reconocimiento e internalizarlo un poco. Eh, claro, me pongo esa exigencia que todo puede ser mejor, pero también sé que las cosas van bien. Y eso es algo que recién he estado haciendo. Y por mucho tiempo es como, no estamos creciendo esta tasa, no estamos creciendo esta tasa, no estamos creciendo esta tasa que nos imponemos. Al final son objetivos que uno se impone y es sumamente exigente en sí con eso, pero el crecimiento que hemos tenido, donde hay momentos en que yo miro para atrás y digo como, wow, en verdad ha sido de 3 dígitos, como que el interés Total. compuesto es tremendo. Y ahí es donde uno tiene que hacer esos lentes de como cuando va bien y recibe esos comentarios, como internalízalos, acéptalos, como que eso te energice para hacer más, deja de lado los problemas, van a estar siempre, Sí. los reconocimientos no, lamentablemente los reconocimientos no van a estar siempre, así que gracias y me tomo el espacio de internalizarlo. No, tienes razón porque mi jefe justo dice lo mismo. Te pones el estándar muy alto. Siempre hay que, y justo lo mismo que dice mi coach, hay que aprender a aceptar cuando las cosas van bien. Y creo que es algo, creo que voy a hacer un hincapié en esto porque creo que es algo muy importante. No estamos, eh, no estamos acostumbrados a, cuando algo pasa bueno, a estar alegres, a estar algo, porque siempre estamos pensando, ah, no, pero podría ser mejor, o no, a lo mejor si celebro mucho esto, mañana pasa algo malo. Y creo que tomarnos ese momento de celebrar nuestros logros es importante,
tanto a nivel Sí, físico como a nivel mental. Entonces, gracias por hacer ese hincapié porque creo que es importante. sí. Eh, Tomás, ¿cómo trabajamos para que la sociedad, para que la gente que nos está escuchando, cómo trabajamos para que se pueda promover más conversaciones como estas y que muchas más personas estén buscando este mental fitness, este salud mental? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que es tomando acción. Eh, uno es mucho mejor liderar por acción versus solamente palabras. Así como que tomen los primeros pasos. Y de nuevo, no tiene que ser tirarse de una a la piscina. Vamos, paso a paso. Primero los pies. Hablen de algo. Reconozcan esto, reconozcan lo otro. Y ojalá que lo que estaba mencionando no se malinterprete como que no hay que tener desafíos y progresar y todo. Creo que eso es sumamente importante en Claro, tener un no, no. equipo sumamente saludable. Es constante desafío, pero trabajemos el desafío. No lo vas a resolver solo. Y veamos el progreso. Como que esas son las dos cosas que son sumamente importantes a medir. Entonces, como que si uno va tomando los primeros pasos para tratar de mejorar las cosas, eh, retrocede un poco y mira hacia atrás, hace el post-mortem de cómo van y ve que hay progreso. Eso es importante, agarrar también el momentum de esto. Entonces, mi invitación sería que ojalá existan más instancias de esta, ojalá eh, se pueda hablar de manera más abierta en podcasts como este, en lugares como estos, eh, y que no sea tabú. O sea, yo ya estoy con la mente de todos están sufriendo esto. No, Todos. no hay nadie Es no hay ninguno que imposible sea que un no hay superhéroe. nadie. Sí, Exactamente, exactamente. Bueno, Tomás, o sea, no te alcanzas a imaginar lo que me encanta esta conversación, lo fascinada que estoy de compartir esto con mi hermana, con mi madre, con todos los que nos escuchan. Rapidito, antes de terminar, hacemos la ronda de preguntas rápidas. Las he cambiado esta vez porque eres otra vez invitado. Entonces, ¿el libro favorito que has leído en el último año? en el último año te diría que es Think Like a Monk, piensa como un monje, no sé la traducción de Jay Shetty. Lo encontré buenísimo y me ayudó bastante a procesar estas cosas que estoy viviendo también. Y también les recomiendo para los que nos escuchan y hablan inglés el podcast de él, que es buenísimo también. ¿Película favorita? De la vida en los últimos tiempos. Si tuvieses que escribir un libro mañana, ¿sobre qué escribirías? Buena No pregunta. escribirías. No, sí, creo que es importante escribir. Creo que es importante escribir y dejar un legado. Yo creo que sería la historia. Sería la historia. O sea, creo que todos estamos en nuestro camino del héroe, como se le llama, y nos enfrentamos a los desafíos y tenemos que matar a las bestias y llegar al otro lado. Como que creo que no hay nada. Yo me inspiro mucho en biografía y autobiografías y seguramente a alguien le va a importar tu vida. Seguro que sí. ¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando en su carrera? Pidan ayuda. Pidan ayuda y disfruten el camino. O sea, uno va a mirar para atrás y va a acordarse de los momentos en el que estaba en el barro y de cierta manera los va a echar de menos. Así que disfruta ese proceso. Es un lugar de desafío, de aprendizaje y de crecimiento para ti. Perfecto, Tomás. Una vez más, me encanta esta conversación sin tapujos, hablando de temas muy personales. Espero que todo el mundo le pueda ayudar. Nuestros oyentes, ¿dónde pueden conectarse contigo, con Encuadrado? ¿Dónde pueden encontrar más información? Encuadrado, www.encuadrado.com. Conmigo me pueden agregar en LinkedIn o Twitter. Me envían un mensaje o un correo, tomas@encuadrado.com. Bueno, pues una vez más, amo ver todo el crecimiento en Encuadrado, ver cómo sigues ayudando a todos estos profesionales independientes a hacer los que más les gusta, sin tener que preocuparse por todas esas tareas de administración y simplemente hacer lo que les gusta. Entonces, mil gracias una vez más, Tomás, y qué gusto poder hablar contigo otra vez. Muchas gracias a ti.